Aumenta la tensión entre Israel y el Líbano en la zona sur del país, muy cerca de los territorios ocupados palestinos. El comandante del ejército del Líbano ha ordenado hoy al ejército que ocupa esa zona que esté preparado para enfrentarse al ejército de Israel. Hablamos de ello en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el Líbano acusa a Israel de tener intenciones hostiles contra ellos. ¿Tienen fundamentos para hacer estas acusaciones realmente? Bueno, la verdad es que no tienen mucho fundamento. Realmente no hay intenciones hostiles en el sentido de invadir. El ministro de Defensa, bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas libanesas ha puesto en alerta al ejército ante una potencial invasión. Eso no va a ocurrir, o no es previsible que ocurra y no hay realmente un fundamento. Israel no planea golpear a Hezbollah en el sur del Líbano y menos aún invadir el Líbano y atacar al Líbano en sí, ¿no? Lo que Israel ha dicho es que va a empezar a compartir inteligencia sobre Irán con Arabia Saudí, y esto al final, todo lo que sea atacar a Irán, compartir información contra un enemigo como es Irán, atenta a los aliados de Irán como puede ser Hezbollah y por lo tanto en cierta manera el Líbano. Esto es de forma indirecta la amenaza de Israel sobre el Líbano, pero no es una amenaza física de invasión. ¿Y se podría desencadenar una guerra inminente entre el Líbano e Israel que arrastre pues a otros países a la zona, de la zona? La verdad es que si tenemos en cuenta lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en Oriente Medio, presentarme aquí ahora ante vosotros en teleaudiencia a decir no va a ocurrir sería bastante osado por mi parte, ¿no? Pero es bastante improbable, altamente improbable, incluso diría que eso pudiera ocurrir, ¿vale? Es una probabilidad muy remota. Como mucho lo que va a ocurrir es un empeoramiento de las relaciones entre Arabia Saudí y Irán. Ten en cuenta que aquí lo que ocurre es un conflicto geopolítico entre, en dos niveles. Hay un nivel puramente religioso, en el cual el chiismo, que es una de las dos ramas del Islam, como hemos hablado muchas veces aquí en esta casa, las ramas principales del Islam, está representado por Irán o está presidido por Irán, y hay otro que es el sunismo, que es el mayoritario, que está presidido en Oriente Medio por un par de países. Arabia Saudí tradicionalmente, y ahora también Turquía intenta cogerle también tomar esa preponderancia. Y entre ellos dos surge esa lucha de chiismo versus sunismo, y digamos que representadas, personalizadas en esos dos países. Pero luego también hay una cuestión de poderío regional puramente, algo puramente geopolítico, no religioso, en el cual todos o varios de esos países, Irán, Arabia Saudí y Turquía, aspiran a ser los líderes regionales que dominen el poder político, económico, etcétera, etcétera. Luego aquí en esa lucha al final se hace una cosa que se llaman las proxy wars, las guerras por delegación, en las cuales todos están presentes sin estar combatiéndolas en Siria, en Irak, en Yemen, etcétera, y en multitud de otros pequeños conflictos. Y eso incluye, ahora mismo, estamos viendo cómo se influye el Líbano. El Líbano llevan combatiendo en esa guerra por delegación durante mucho tiempo, simplemente ahora está saliendo a la luz mediática de los grandes medios y un poco por estas declaraciones que están viendo últimamente. Pero esto lleva ocurriendo siempre y no estamos en una guerra, sino de un conflicto de intereses regionales. No es previsible esa guerra. Esa opción. ¿Y cuáles son los movimientos de Hezbollah que últimamente han puesto en alerta a Israel? Realmente nada oficial, no se acusa a Hezbollah de nada nuevo oficialmente, en ninguna de las declaraciones se habla de ello, ¿no? Israel lo que habla es de Irán, se está refiriendo Israel en todo momento a Irán, y por ello de cooperar con Arabia Saudí, que tampoco se lleva nada bien con Irán. Vamos, ya que nos llevamos mal, a pesar de que no tienen relaciones diplomáticas Arabia Saudí e Israel, como es normal. Israel está absolutamente aislado, casi aislada del mundo árabe musulmán, y sin embargo Arabia Saudí, pues por otros intereses, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues bueno, Arabia Saudí e Israel pueden empezar a cooperar seriamente en cuestiones de inteligencia contra Irán. No se acusa a Hezbollah de nada nuevo, más que los leitmotivs permanentes de tiene misiles orientados a, es una amenaza, pero no hablan de nada concreto que esté cambiando. Extraoficialmente todos saben una realidad muy cierta, y es el Estado Islámico se está acabando como ente político militar en Oriente Medio, y una vez derrotado el Estado Islámico, cada uno va a empezar a ver cuáles son sus nuevos objetivos. Y Hezbollah lleva 4 años, incluso casi podríamos llamar 5 o 6 años, orientado a vencer
a las yihadistas suníes, incluyendo el Estado Islámico en Siria, cosa que por otra parte es de agradecer, pero una vez terminada esta batalla y limpiada Siria del grueso de los yihadistas, lo normal es que vuelva a su interés principal, que es situarse en el Líbano y mirar hacia Israel. Y eso es lo que los israelíes están temiendo. Por lo tanto, ¿termina la guerra en Siria? Muy bien, pero ahora tenemos, hablo desde el punto de vista israelí, un problema muy serio que es Hezbollah, con todo su potencial y su experiencia de guerra, una guerra compleja y total, de vuelta a sus cuarteles de invierno y mirando hacia Israel de nuevo para atacarnos. Luego los israelíes la verdad es que están preocupados y es lógico. Y en el caso de que Israel entrase en guerra con el Líbano, ¿cuál sería el papel principal de Irán en ese conflicto? Yo creo que está muy claro. Irán sigue pensando que Israel habría que echarla al mar, no es el único país de Oriente Medio que lo piensa, y de sus principios fundacionales prácticamente del Estado moderno revolucionario está la destrucción del Estado de Israel. Lo siguen repitiendo cada X tiempo, luego en cualquier tipo de conflicto más o menos elevado y desde luego en una guerra abierta, va a apoyar Irán, siempre va a apoyar al Líbano, no al Líbano en sí, sino al Líbano porque hay una parte importante del Líbano que es chiita y que tiene un ejército que es el de Hezbollah, que es incluso más poderoso que el propio ejército del Líbano. Es decir, estamos hablando de un país, por si alguno de los televidentes no lo tiene bien ubicado, estamos hablando de un país cuyas fuerzas armadas están mejorando año tras año, pero que tiene una milicia llamada Hezbollah, que es terrorista o no, según quien la mire, que es más poderosa que el propio ejército del país. Y muy brevemente, Bruno, como bien has dicho antes, Estado Islámico pierde poderío militar. ¿Quiénes serían los mayores beneficiados y los mayores perjudicados? Bueno, en Irak, hablando de Irak, hay que separar Irak de Siria, muy brevemente, como me has pedido. En Irak los beneficiados es evidente que son los chiitas, que han llevado el peso de las victorias. El Estado Islámico es sunita, con lo cual han vencido a los sunitas, y los chiitas ahora mismo tienen el poder en Irak y además en todo Irak, no solamente en el sur, ya en todo el norte conquistado. Pero además Irán, que ha apoyado con sus milicias y sigue apoyando, tiene un peso muy importante en Irak. ¿Quiénes han perdido? Los sunitas y los kurdos, como hemos visto recientemente. Y en Siria, ¿quiénes han perdido? Los sunitas, porque a fin de cuentas los yihadistas fundamentalmente ahí son sunitas, empezando por el Estado Islámico y otros grupos. ¿Y quiénes han salido beneficiados? Por un lado, el grupo de sirios y Hezbollah, del ejército, del gobierno sirio de Assad y Hezbollah. Por otro lado, la coalición apoyada por Estados Unidos de kurdos y unas minorías suníes. Y por otro lado, Turquía. Ahí es mucho más complicado y hay tres grandes ganadores que ahora se tendrán que empezar a pelear entre ellos por el resto del pastel. Pues Bruno, muchísimas gracias por haber analizado con nosotros este conflicto un día más. Gracias por esta sección del Mundo en Guerra. Buenas noches. Complejo hoy. Sí.